Es tiempo de amar y tiempo de recordar aquellos momentos de risas y sueños. Es tiempo de amar y también de celebrar el tiempo que tengo, regalo del cielo. Y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras y creo que vivir la vida aún vale la pena. Recorrer el camino sin miedo, disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Es tiempo de amar y de recuperar aquellos que amo, sanar lo dañado. Es tiempo de amar y de brindarse más, se olvidan las penas y la vida es plena. Y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras y creo que vivir la vida aún vale la pena. Recorrer el camino sin miedo, disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Oh, oh, oh. Y soñar que con Dios todo puedo, que no existen fronteras y creo que vivir la vida aún vale la pena. Recorrer el camino sin miedo, disfrutando todo lo que veo, que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Que aunque el tiempo pase, nunca pasará el tiempo de amar. Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Espero que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Bienvenido mi hermano Pedro a esta octava emisión del curso de liderazgo juvenil. Tengo a Chantal por ahí también, bienvenida. Andreina, Naomi, son las que he logrado ver. Así que bienvenidas a esta octava emisión. Esta noche estaremos presentando el seminario titulado Servicio, los dones espirituales y el servicio. Así que agradecemos a Dios la oportunidad que tiene de que podamos compartir
en esta oportunidad. Así que quiero invitarles a orar para pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias por tu bendición y por tu protección. Te suplicamos que estés con nosotros en esta reunión y que lo que vayamos a aprender aquí sea de bendición, que podamos usarlo para el servicio en la transmisión del evangelio y en el trabajo con tus jóvenes. Bendice al pastor que va a exponer en esta noche y a cada joven que está participando con nosotros. Dirige a nuestro líder Pedro y permite que pueda seguir siendo bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro, no sé si estás. Creo que Pedro se me... Estoy por aquí. Buenas noches. ¿Me escucha, Mercedes? Yo creo que en el caso de Mercedes Herminia se ha frizado su red. Familia, buenas noches. ¿Alguien confirma que me escucha? ¿Que me escuchan y me ven? Sí, te escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, miren. Y oigan, Mercedes regresa ahora. Esto parece no estamos en Netflix, pero parece una serie porque estamos ya en el 8º episodio. Y justamente este 8º seminario de líder juvenil me es todo un placer volverlo a encontrar después de tantos años. Y no me refiero al seminario, sino al seminarista, el pastor que nos acompaña hoy. Me recuerdo de ti, Pedro. Me recuerdo de la experiencia. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Aunque mira, yo te vi antes de esa vez que tú vas a mencionar. Yo te vi en una ocasión en la iglesia de Villaverde, en La Romana. Yo era más adolescente todavía, pero cuando eso tú no me conocías, yo no te conocía, pero sí me recuerdo que participaste estabas haciendo algo así como un juego bíblico y era de preguntas sobre Daniel. Me recuerdo de eso, sí, sí. Eso fue como un año antes o 2 años antes de la otra experiencia que tú vas a comentar. Oh, perfecto, perfecto. Y una experiencia de conexión bíblica en ese tiempo llamado Boom Bíblico sobre Daniel. Creo que fue en el 2003. Y bueno, ahí estuvo el pastor Daniel Sanguillén. Me imagino que usted lo conoce también, que está fuera del país en este momento. Estuvo también nuestro amigo y hermano, el pastor Eugenio. Y el pastor Dorian, qué bueno que está con nosotros. Gracias, hermano, de corazón. Y eres un vivo ejemplo de que tienen muchos resultados y tienen muchos beneficios conexión bíblica, porque hay beca por el medio, hay oportunidad de uno seguir creciendo en la fe, y hoy podemos ver ministros como el caso de Dorian, como el caso de Luis de Villahermosa, que conexión bíblica para ellos fue un gran impulso y de gran impacto en esos resultados. ¿Y en qué año fue eso, Dorian? El año que yo participé no fue el de Daniel, fue el de Mensaje para los Jóvenes. Tú participaste, perfecto, sí, en el de Daniel primero. Sí. Fue el año que yo entré a la universidad, así que tuvo que ser en el 2000. No, perdón, fue el año anterior, no, 2005. 2005, sí, sí. Sí, yo recuerdo que no era de Biblia, sino solamente Mensaje para los Jóvenes. Y ministro, ahora, como encargado de la federación en La Romana, nos ha tocado, junto con el equipo de la federación, montar toda la logística. Vamos en el seminario número 8. Afortunadamente, yo tuve el anterior, el 7, y nos quedan después de usted solamente 2 seminarios. Y gracias de corazón por estar con nosotros. Para esta noche, nuestra compañera Mercedes Herminia Peralta, que fue nuestro contacto con usted, está dirigiendo toda la parte de la antesala del seminario que usted ya en unos minutos va a presentar. Así que le dejo de nuevo al frente con nuestra compañera Mercedes Herminia Peralta. Ella continuará con el resto de la programación. Buenas noches a todos. Gracias, Pedro. Y después del seminario tengo algunas palabras para los participantes de la sala. Ministro y todos y todas, buenas noches.
Muchas gracias, Pedro. Disculpen el inconveniente, he tenido alguna dificultad con el internet y entonces salí por unos minutos. Agradezco a Pedro continuar con la programación. En esta noche, entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a un pastor que admiro muchísimo. Creo que no debo decir muchísimas cosas de él porque ya la mayoría lo conoce, ¿verdad? Así que bienvenido, Pastor Dorian, a la Federación de Jóvenes de la Romana, al curso de liderazgo juvenil. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor le bendiga. Pues gracias, estoy por aquí con ustedes. Primero les digo que en realidad no estoy en mi casa, yo tengo ya como una semana de vacaciones y entonces por eso estoy como en un escenario distinto y con condiciones diferentes. Pero vamos a ver lo que les voy a compartir. Yo en realidad iba a hacer un seminario con los materiales que ustedes tienen para compartir este contenido, pero cuando vi el título y de qué se trataba, digo, pero yo tengo algo ya de eso, bueno, entonces lo voy a compartir algo que yo tengo que es afín con lo que ustedes necesitan para completar este curso de hoy, ¿está bien? Primero me gustaría que oremos, así como estamos, y vamos entonces a ponernos en las manos de Dios. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, pedimos tu dirección con nosotros, capacítanos, guíanos, fortalécenos, de modo que podamos comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Que estos jóvenes y señoritas que nos acompañan acá, también jóvenes adultos, puedan comprender este tema y aplicarlo y podamos servir con los dones espirituales que nos has dado. Por amor de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a compartir pantalla con unas diapositivas que había hecho previamente de este tema. Déjenme ver un segundito. Estamos por aquí. Ok. Para compartir, yo debo de ser host o co-host. Así que espero ahí la autorización. Sí. Déjeme resolver eso. Ya lo puede hacer, ministro. Ok, perfecto. Vamos entonces. Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de los dones espirituales. De hecho, a mí me gusta más regularmente la parte de las preguntas que la parte del seminario. Así que si usted puede ver las preguntas para el final, que podamos interactuar, sería muy, muy interesante. Si ven que hay algo ahí que está medio mal editado, no sé, es que ando con la computadora de mi esposa, no ando con mi computadora y esta no tiene Office. Entonces, esos son los seminarios como yo los hice hace como 2 años. Les hubiese introducido algunas cosas, pero no pude editarlos en realidad. O sea, no tengo la licencia, básicamente. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Es importante el tema de los dones espirituales? Sí lo es, porque como dice el apóstol Pablo en Corintios, él le dice lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Primero, eso indica que los hermanos de Corintios parece que sí ignoraban el tema de los dones, y les quiero decir que en sentido general, como iglesia, ignoramos muchísimo también el tema de los dones, de manera muy significativa. Yo lo he notado bastante y espero que hoy haya algunas ideas que podamos aclarar sobre el tema de los dones espirituales. ¿Quiénes tienen dones espirituales? Antes de que definamos qué son. ¿Quiénes tienen dones espirituales? Según 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que ahí está claro que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones espirituales. Eso significa que no hay ninguno de nosotros, los que estamos en esta reunión, que no tengamos, aunque sea un don espiritual. Y si usted no ha descubierto su don, es bueno que lo pueda descubrir. Y creo que con este seminario vamos a comprender un poquito y posiblemente lo podamos descubrir en esta noche. Entonces, así como todos los creyentes tienen dones espirituales, al igual tenemos que entender entonces que los infieles no tienen dones espirituales, es decir, los que no han entregado su vida a Jesús. Los dones espirituales se dan para usarse en el contexto de la iglesia. Por ende, los creyentes tienen, pero los que no son creyentes pues no tienen. ¿Qué tienen ellos? Pueden tener talentos, pueden tener destrezas,
pueden tener muchas cosas más, pero no dones espirituales, porque noten, no son simplemente dones, son dones espirituales, dones que da el Espíritu por un fin específico. Entonces, un don es similar a un llamado. ¿Cómo así? Bueno, si usted, por ejemplo, tiene el don de servicio, Dios te espera que usted sirva. Así que para que tenga el don de servicio, el llamado es que sirva. Si usted tiene el don de la enseñanza, lo que Dios espera es que usted enseñe. Por eso el don está ligado con el llamado. Si usted tiene el don del pastor maestro, Dios espera que usted sea pastor maestro. Así que el don y el llamado están muy relacionados. Definición de dones, entonces. De paso, este material se los puedo compartir, se los puedo enviar quizás a través de Merinia y ustedes pueden tenerlo. Está este y está también otra diapositiva que voy a estar compartiendo hoy. Definición de dones. Aquí nos dice que un don espiritual es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto de su iglesia. Así que los dones se dan de ese modo, a través del Espíritu Santo, a los miembros del cuerpo de Cristo para que se usen en el contexto de su iglesia. Es la utilidad de los dones. Los dones no están planeados para ermitaños. ¿Por qué no? Bueno, porque si usted es un ermitaño y usted no se junta con nadie, ¿cómo usted va a desarrollar su don espiritual? De repente usted tiene el don de servicio. ¿A quién usted va a servir si usted es un ermitaño, si usted está separado de todo el mundo? O digamos que usted tiene el don de la exhortación. ¿A quién va a exhortar? Los dones se dan para personas que se congregan, que se relacionan con los demás, que pueden compartir con ellos en una comunidad de fe. Los dones se dan también por gracia a los creyentes, no por su consagración. Y aquí tengo el ejemplo de Balaam. A ver, Balaam era profeta, pero Balaam no era necesariamente un hombre muy consagrado. Así que es un buen ejemplo de un don espiritual que tiene alguien, pero que lo recibe no por su consagración, lo recibe por gracia de Dios. Si usted tiene un don, lo tiene por gracia de Dios, no porque usted sea alguien muy consagrado o menos consagrado. Podemos poner el caso de Sansón. Sansón tenía un don extraordinario que no se ha repetido la historia, que yo sepa por lo menos, de esa manera. Y es el don de la fuerza. Pero Sansón era una persona con debilidades naturales que lo llevaron de algún modo al fracaso. Entonces, una persona tiene un don espiritual, sí por ser creyente, pero por la gracia de Dios, no porque es más consagrado. No es que si usted es más consagrado ahora, usted va a tener el don de profecía y el que es menos consagrado va a tener el don, no sé, de alguna cosa ahí menos interesante. No es así. Los dones se dan por la gracia de Dios, como Él quiere darlo. Creo que aquí se acaba, correcto, esta diapositiva, y quiero ahora abrir la otra para terminar los conceptos útiles que les quiero compartir en esta noche. Y luego yo supongo que vienen las preguntas, ¿no? Entonces, aquí están estas otras diapositivas y vamos a hablar un poquito sobre los dones desde el punto de vista de que los dones espirituales no se han jubilado. La están viendo, ¿verdad? ¿La ven la presentación? Sí. ¿La están viendo? Perfectamente, pastor. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, los dones espirituales no se han jubilado. ¿Por qué yo digo eso? Yo a veces escucho en la iglesia decir que el canto y la predicación son dones espirituales. Y siento un poquito de tristeza, no sé, porque digo, wow, cuánto desconocimiento de los dones. Bíblicamente hablando, no podemos decir que el canto o la predicación sean dones espirituales. No son parte de los dones que encontramos en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. La razón por la cual acostumbramos a decir que el canto y la predicación son dones espirituales es porque no sabemos cuáles son los dones que aparecen en la Biblia. Y porque varios de esos dones que aparecen en la Biblia pensamos que ya no son vigentes, que están jubilados. Entonces vamos a ver cuáles son esos dones, que no son ni el canto ni la predicación. Si alguien me pregunta qué es el canto y la predicación, bueno, pueden ser talentos, pueden ser destrezas, pero dones espirituales no son. Y sí se pueden usar en un ministerio espiritual, ¿está bien? Tú puedes tener un ministerio espiritual
en el cual tú implementes el canto y la predicación, pero no son dones espirituales. Recordemos que tanto los dones como los talentos y las destrezas son habilidades, las tres, que al fin y al cabo es Dios que las da, pero las da quizá en marcos distintos. Los dones espirituales se dan en el contexto de la iglesia, los talentos los tiene todo el mundo y las destrezas las tiene el que la estudia, ¿ven? Bien, continuamos. Entonces, tenemos el don de profecía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos profetas inician sus libros así: palabra de Jehová que vino a Jonás, hijo de Amitai, Jonás 1:1, o palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Eso indica que el don de profecía, de paso, es el don más prominente en toda la Biblia. Si no existiera el don de profecía, no tuviéramos escrituras. Así que es el don más importante de todos los dones que pueden existir. Bien, aquí tenemos los dones de milagros y sanidad. Por ejemplo, en una ocasión nos dice que Elías resucitó al hijo de la viuda. Dice, Elías lo resucitó al hijo de la viuda. Ven, hay un fallo de edición ahí, pero en fin. Elías resucitó al hijo de la viuda. Así que ese es un don de hacer milagros, ¿no? Eliseo también convirtió agua mala en agua potable y multiplicó el aceite para una viuda afligida, que resucitó muertos. Sanó sanó a Naamán. Sabemos que todo eso en verdad lo hizo Dios, pero lo hizo a través de su siervo Eliseo y Elías. Así que ellos tenían dones espirituales. Dios fue el que abrió el mar rojo, pero lo hizo a través de la vara de Moisés. Así que Moisés tenía el don de hacer milagros también. Don de sabiduría y conocimiento. Dice Éxodo 31 y los versículos 1 al 3, habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces aquí se nos presenta cómo Dios llenó de sabiduría a estos dos jóvenes y a otros más que van a estar construyendo el santuario. La sabiduría y el conocimiento son dones que se logran ver desde el Antiguo Testamento. Y digo eso porque en el Nuevo Testamento hay listados de dones espirituales que vamos a ver ahora, pero en el Nuevo Testamento hay listados de dones que vamos a ver ahora, pero desde el Antiguo Testamento los dones espirituales ya estaban vigentes. Los únicos dones espirituales que no se manifiestan en el Antiguo Testamento que vemos en el Nuevo es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Aunque en la Torre de Babel Dios se manifestó de algún modo en el cual confundió las lenguas. Es lo más cercano que tenemos en el Antiguo Testamento al don de lenguas, pero no se manifiesta en el pueblo de Dios como vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos allá. Tenemos aquí el listado de dones espirituales. Según 1 Corintios 12, 8 al 10, está palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y según 1 Corintios 12, 28 al 30, dice el don del apostolado, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que interpretan lenguas. Y en Efesios, entonces nos dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y acá en Romanos 12, del 6 al 8, nos dice que está el don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. ¿Qué sucede con los dones espirituales? Tomando en cuenta que hay tantos dones diversos, Dios espera que nosotros hagamos uso del don que Él nos ha dado de la manera que Él nos lo ha dado. Yo voy a leer un pasaje para interpretar esto y que entendamos qué pasa con esta diapositiva aquí de estos dos que quieren como matarse. Voy a leer en Romanos, de los dones que aparecen ahí, Romanos 12, un segundito. Romanos 12 y los versículos 6 en adelante. Dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada.
El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Yo no sé por qué Pablo dice así, porque Pablo parece que está hablando con niños que son de primaria. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a ellos que el que tiene el don de la enseñanza que enseñe, y el que tiene el don de exhortación que exhorte, y el que tiene el don de servir que sirva? Pablo lo dice porque regularmente en la iglesia hacemos lo opuesto, Hay una persona que tiene, por ejemplo, el don de el servicio, pero esa persona lo que quiere es estar predicando porque quiere que la gente lo vea adelante. Regularmente los predicadores tienen el don de la exhortación o de la enseñanza. Si usted tiene un don, use ese don, úselo, básicamente, el don que usted tiene. De repente tenemos una hermana que lo que tiene es el don, vamos a ver, vamos a coger uno de los que están aquí. En Romanos 12:8 dice el don de la generosidad, por ejemplo. Ok, la hermana tiene el don de la generosidad. Son esa gente que le gusta dar para la iglesia y hace falta un abanico, está un abanico ahí, hace falta tal cosa, resolvemos ahí. El hermano no tiene tal cosa, compramos comida, bien. Pero esa hermana que tiene el don de la generosidad no tiene el don de la exhortación. El don de la exhortación es la habilidad para animar, para alentar, como el pastor Bullón, por ejemplo, tiene el don de la exhortación muy desarrollado y el don de la enseñanza también. Entonces, de repente, esa hermana que tiene el don de la generosidad no tiene el don de la exhortación y ve una joven nueva bautizada que está mal vestida, que de repente tiene esto escotado y todo así, y entonces la hermana va y la maltrata. Y le dice, no, así no, somos el pueblo remanente y tenemos que vestir bien y tenemos que mostrar a Jesús. Y mira, tú no has nacido de nuevo porque tú no estás mostrando a Jesús. Pues esa hermana que no tenía el don de la exhortación ha hecho un desastre y es muy posible que esa joven nunca más vuelva a la iglesia. Por eso, si usted tiene un don, úselo mucho ese don. Pero si usted no tiene un don, trate de no usarlo, trate de no meterse ahí en el área que no es suya. Métase en el área que sí, que es suya, que le funciona. Yo, por ejemplo, hace un tiempo identifiqué mis dos dones principales. Quizá tenga algunos otros, pero entiendo que mis dones principales son el don de la enseñanza y del conocimiento. Y a mí me gusta mucho enseñar y yo enseño siempre que yo pueda, porque son los dones que tengo. Es posible que no sea tan bueno, por ejemplo, déjame ver, presidiendo. Bueno, yo dirijo porque soy pastor, pero quizá no sea mi don como administrar. Hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Entonces, cada quien con el don que tiene. De repente, esos pastores, por ejemplo, que tienen el don de la administración, que son buenos presidiendo, de repente en algún momento son presidentes de campo, cosas por el estilo. Pero hay gente como a mí lo que me gusta es enseñar. Lo que me gusta es poderle mostrar a las personas cosas interesantes que yo también he descubierto. Y eso no nos hace menos o más. Simplemente cada persona debe desarrollar el don que tiene de la manera que Dios quiere que lo desarrolle. Y eso nos va a hacer mucho más felices. Hay muchísima gente infeliz en la iglesia por el simple hecho de que entran a la iglesia y pues no saben qué hacer, no tienen ninguna destreza en su mente, ¿no? No tienen nada que puedan ofrecer y están sentados en el banco, sentados en el banco, sentados en el banco. En la mente de Dios, como Dios dio un don a cada persona, lo que Dios espera es que cada persona lo pueda glorificar con ese don que Dios ha dado. Ahora, a veces tenemos un talento y tenemos un don también y podemos mezclar el talento con el don. Por ejemplo, ya dijimos que el canto no es un don, sino un talento. Y la predicación. Pero digamos que yo tengo el talento de predicar, pero lo puedo mezclar con el don de la exhortación o con el don de la enseñanza y pues es una predicación poderosa. O de repente yo tengo el talento del canto, pero lo puedo mezclar con el don de la exhortación también, porque regularmente, de hecho, los que cantan, cuando cantan, también exhortan y animan y infunden ese aliento a la gente. Y entonces ahí estoy haciendo un ministerio espiritual, básicamente. El plan es que yo sepa a ciencia cierta el don que Dios me dio y yo pueda desarrollar ese don. Una manera como yo puedo descubrir ese don espiritual es viendo este listado.
Si uno ve ese listado, uno puede más o menos ubicarse en cada uno de esos dones. De paso, hay un libro que para mí es el mejor que yo he leído de los dones espirituales, que se llama Sus dones espirituales pueden, a ver, ¿cómo era? Sus dones espirituales pueden ayudar a su iglesia a crecer, de Peter Wagner. Yo se lo voy a compartir también a Merinia para que ustedes lo puedan tener, está en PDF y puedan revisar ese material. Eso es una joya. Y yo aprendí muchísimo leyéndolo y yo sé que a ustedes también les va a gustar. Y pues creo que esto es lo final ya. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque dice el texto en Efesios que los dones se dan por 3 razones básicas. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para servir. Y estamos hablando de los dones y del servicio. Si yo no sé el don que tengo, yo no sé cómo voy a servir. Pero cuando yo tengo un don espiritual, yo puedo servir. Y de hecho, como todos los creyentes del cuerpo de Cristo tienen dones espirituales, se supone, en el mejor de los casos, que una iglesia tenga a todos sus miembros en regla, todos en algún ministerio espiritual. Todos los miembros deberían tener algún tipo de cargo en la iglesia, alguna responsabilidad que puedan desarrollar en la iglesia. Y si no llegamos a ese nivel, por lo menos ser lo más inclusivo posible. Ahora, luego de que yo llegue de vacaciones, voy a mi distrito a trabajar el tema de los nombramientos, ¿sí? Quizá no pongamos cargo a todos, pero trataremos de ser lo más inclusivo posible y aún a aquellos que no le demos alguna responsabilidad directa, es bueno que ellos sepan también que tienen dones y que lo pueden usar para la iglesia, para el ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa que al yo reconocer mis dones y usarlos para Dios, yo voy a estar creciendo y creciendo hasta ser más semejante a Cristo. Eso es muy importante. Y eso implica también que si yo no conozco mis dones y no los estoy usando para Dios y no estoy sirviendo, no estoy creciendo y por ende no voy a ser como Cristo. Y eso también tiene sus implicaciones. Es mi deseo, jóvenes, que podamos usar de nuestros dones espirituales y podamos crecer en cada momento hasta que Jesús venga por segunda vez. Pues bendiciones. Esta ha sido mi intervención y estamos dispuestos ahora a responder sus preguntas. Muchísimas gracias, pastor. Pienso que ha sido bien interesante y hemos aprendido o reforzado algunos conocimientos en esta noche. Entonces, quisiera saber si alguno de los chicos que está conectado con nosotros tiene alguna pregunta. Este es el momento. Dinangiri, Andreina, Chantal, Naomi, que están por ahí, si tienen alguna pregunta para el pastor. Todo muy claro, muy nutritivo. Yo le puedo hacer preguntas a ustedes entonces, ¿está bien? Amén. ¿Alguno de ustedes ya sabe cuál es su don espiritual o sus dones? ¿Alguno de ellos? ¿Me puede decir alguno? Yo no, o no exactamente. Bueno, eso significa entonces que el seminario no se entendió del todo bien. Vamos a hacer un repaso. Pastor, antes del repaso, discúlpame, hay alguien con la mano levantada. Está bien, pero por lo menos lo quiero mencionar para ver, para ver si al final pueden ubicarse. Muy bien. No va a ser algo extenso. Voy a leerlos y voy a saltar los que ya como que ya se leen una vez. Aquí dice, bueno, y lo voy a simplificar también. Sabiduría. Sabiduría se refiere a una persona de esas que regularmente tienen mucha perspicacia, que son muy diestros. No necesariamente son gente estudiada, pero cuando hablan hay que escucharlos porque tienen experiencia. Eso es sabiduría, ¿está bien? Ciencia se refiere al don del conocimiento. Ese fue el que yo dije que es uno de los que yo tengo. O sea, se entiende, creo. Persona que tiene la facilidad de aprender muchas cosas, sobre todo de la palabra y eso, ¿no? Fe. Fe tiene que ver con la destreza de poder tener una visión espiritual un poquito más amplia de la que otros tienen
y poder confiar en algunos aspectos. La fe, todos tenemos que tener fe, pero el que tiene el don de fe, pues tiene un poquito más de fe, se podría decir. Dones de sanidad. Sanidad son la gente que regularmente oran y la persona sana. De paso, todos esos dones, de un modo u otro, se manifiestan todavía hoy. ¿Está bien? Hacer milagros. Hacer milagros, pues eso mismo. De repente hay milagros grandes, como lo que vimos en la antigüedad, pero pueden ser también milagros más simples. De todos modos, ahí está. Profecía. Un profeta es la persona que habla en nombre de Dios. Ok. Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus es que la persona tiene la capacidad de saber si alguien te va a hablar o te va a presentar alguna situación, de entender de dónde viene eso, cuál es la naturaleza de eso. Diversos lenguas, ok. No se refiere a uno saber idiomas, ¿está bien? Se refiere a uno poder hablar ese idioma, pero sin haberlo estudiado, sin haberlo estudiado. Yo creo que yo estoy casi ahí, porque yo llegué a Higüey y ya he predicado en creol 4 veces sin saber, así que estamos cerca, estamos cerca. Interpretación de lenguas, ahí pues eso mismo, la capacidad de poder traducir de un idioma a otro sin haberlo estudiado previamente. Apóstoles, bueno, eso puede tener dos significados, pero está el significado tradicional, es que se refiere a los 12 apóstoles específicamente, pero el significado más abierto es que se refiere a personas que abren obras en un lugar específico. Es como ir de misionero, más o menos. Están los profetas, bueno, ya lo mencionamos, maestros, eso se entiende bien, milagros, perfecto, sanan, ya se entendió, los que ayudan y la gente que tiene el don de servicio es muy parecido, ¿no? La administración, paso, entonces, apóstoles, ya lo explicamos, profetas, sí, evangelistas, evangelistas, y el evangelismo puede ser o personal o puede ser evangelismo público. No todo el que tiene el don de evangelista necesariamente tiene que estar dando una campaña grande, puede estar evangelizando pues a pequeña escala. Y los pastores maestros, ya, pues ese fue el repaso. La pregunta, sí, Marina. Andreina tenía la mano levantada. Andreina. Sí, justamente iba a hacer esa misma pregunta, que cómo saber cuál es mi don. Si tengo que hacer algo o ir probando, ¿cómo sería? Hay varias formas de saber cuál es el don que uno tiene, pero lo más convencional es, primero uno tiene que ver el listado. De paso, yo tenía como 2 diapositivas más, pero como estoy fuera de la casa, les dije, no las tenía por aquí, y qué bueno, porque como el tiempo no iba a dar, pero hay otros dones que no están ahí en ese listado, que es el don de la hospitalidad, que de paso, Merinia, tu madre Hilda descubrió que ella tiene el don de la hospitalidad en una semana que yo estaba hablando de los dones. La hospitalidad es un don también, así que usted puede tener ese don. Y también otro don que aparece en la Biblia es el del celibato. Son dones que a uno no le gusta mucho, pero quizá alguien lo tenga, ¿no? Así que por ahí puede ser que alguien tenga también ese don espiritual. Entonces, ya que uno sabe el listado de los dones de todos, uno ahora va viendo uno por uno, porque es posible que solamente viendo el listado ya uno diga, pero mira, es que yo como que por ahí voy, es posible. Si ya tú oraste y le pediste a Dios que te muestre tu don y viste el listado de dones, entonces tú deberías en la iglesia ver con qué tú te sientes más cómodo, porque regularmente cuando tú desarrollas tu don, tú te sientes como realizado espiritualmente. Entonces, tú ves con qué te sientes más cómodo, pero aparte de eso, el don espiritual no es solamente con lo que tú te sientas cómodo, es también que la iglesia te reconozca con ese don. Tú dices, no, es que mi don es el don de evangelista. Ok, está bien. Tú haces una campaña, nadie viene, nadie le interesa. Vas a hacer estudios bíblicos, un grupo de gente, tiene 10 años dando estudios bíblicos, nadie, no ha ganado a nadie. Posiblemente eso no sea tu don. Entonces, sí lo vas probando, pero vas viendo si te gusta, vas viendo si da resultado y también vas viendo el llamado interno que tú tienes de Dios. Hay algo dentro que te dice, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. Yo desde que era pequeño siempre sentí como la impresión de que Dios quería que yo fuera pastor. Bueno, me doy cuenta que sí, era algo que tenía que ver con Dios, pero dentro uno siente eso. Y Dios no llama solamente a los pastores, Dios llama a todos los hermanos en todas las áreas de todo lo que van a hacer, de paso. Aparte de los dones espirituales y de la iglesia, Dios también llama a los doctores, llama a los contadores, llama a los maestros,
porque a veces limitamos el llamado de Dios para hacer algo solamente a los que desempeñan una labor muy, muy espiritual. No, si usted hace una labor también importante y útil para la sociedad, yo lo estoy llamando para eso también, hágalo bien. Sí, pues creo que ahí respondí la pregunta. Bien, gracias, pastor. Tengo a Arinangiri con la mano levantada. Bien, buenas noches para todos. Bueno, yo tenía una pregunta, pero la pregunta ya fue contestada, así que ya sería un aporte. Es que, bueno, mi experiencia, podría decir que tener un don para mí antes era una pregunta muy incómoda cuando me la hacían, porque yo no sabía ni siquiera qué talento tenía. Pero pienso que cuando yo entré a la iglesia solamente me pusieron a predicar y yo odié predicar. Yo dije, no, no vuelvo para aquí, esto no me gustó, me sentí incómoda, me sentí como vergonzada frente a tanta gente. Dije, no, yo no vuelvo a hacer esto en mi vida. Entonces, no sentí que era lo mío. O sea, no sentí que no, yo nací para predicar, no. Pero no sé, con el tiempo, con el paso del tiempo, pude desarrollarlo y quizás no tanto porque yo lo hice, sino hubo un día que yo volví a hacerlo y como que me sentí tan cómoda, por así decirlo, sentí como la vocación para hacerlo. Y bueno, está también el del servicio, que podría decir que sí. En mi opinión diría que la de apóstol también. Pero bueno, también iba a dar un ejemplo y ese de Elena. Elena Ramón de Güey no tenía la capacidad para ser una evangelista, ni siquiera terminó los estudios. O sea que nunca debemos decir, no, yo no doy para eso porque no estoy capacitada, porque Dios capacita. ¿Es cuánto? Sí, el don se da por la gracia de Dios. Por ejemplo, yo estudio muchísimo. A mí me encanta muchísimo estudiar y es muy natural en mí eso. Yo conozco personas que tienen mucho menos formación que yo académica, mucho, mucho, mucho menos. Y te predican un sermón poderosísimo y de repente dan una campaña y se bautiza más gente que la que se bautizan cuando yo doy una campaña. Porque entre mis dones no está como el de evangelista. Yo te puedo dar una campaña estilo así como educativo y la gente aprende mucho en la semana, pero no es tanto así como para que la gente de repente, como para llevarlos a la decisión, básicamente. Quizá no es mi mayor destreza. Entonces, es lo que tú decías. Dios se manifiesta de la manera que Él quiere y como Él quiere. No debemos subestimar a nadie, porque cada persona tiene un don y tiene un don distinto que Dios le ha dado para desarrollarlo en el marco de la fe. Bien, si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Pastor Manuel estaba escuchando porque él quería saber sus dones y entonces él me dice que él tiene el don de predicar y de cantar y entonces cuando usted dice que eso no son dones, ahí anda ahora el muchacho preocupado. No, pero no está tan difícil, no está tan difícil. Porque, o sea, le podemos conseguir dones afines. Si cuando él predica, él se inclina más a la motivación, a alentar a los hermanos, lo que conocemos como sermones pastorales, es posible que él tenga el don de la exhortación, es posible, no seguro, pero es posible. Pero si cuando él predica, él se inclina más a enseñar a las personas, es posible que él tenga el don de la enseñanza. A mí me gusta predicar, pero me gusta predicar porque yo enseño cosas. Cuando yo voy a predicar y lo que voy a hacer es exhortar, me da más trabajo. Yo no creo que no tenga ese don, pero tengo mucho más desarrollado la enseñanza. O sea, yo veo el púlpito como un aula y estoy como enseñando cosas. Entonces, es la forma como yo lo hago. Así que es posible, bueno, y es posible también que él pueda tener los dos, que tenga tanto enseñanza como exhortación. También es posible. En el caso de el pastor Bullón, por ejemplo, entiendo que el don que él tiene más desarrollado, bueno, está evangelista, está exhortación y está enseñanza. Más o menos en ese orden va la cosa. Entonces, es posible que sea uno de esos. Y en el caso del canto, no importa que el canto no sea un don. El canto también uno lo puede usar para Dios, porque los talentos también uno lo usa para Dios, ¿está bien? Así que no es un problema eso, no es un problema, que lo use también y que le saque provecho para el Señor. Ya, lo que pasa es que creo que nos han enseñado mucho, nos han hecho creer que el cantar y el predicar son dones. Entonces, en los últimos tiempos, cuando hemos encontrado
este tipo de seminarios o pastores que han estado aclarando, entonces mucha gente les es chocante y de hecho los niños creen sobre todo que esos son dones. Sin embargo, esta noche hemos visto cuáles son específicamente los dones a la luz de la Biblia y que los talentos que tenemos también pueden estar al servicio de la obra de Dios. Sí, algo más breve. La creencia que tenemos sobre los dones en el libro de creencias, en el manual de iglesia, habla de dos cosas, los dones y ministerios espirituales. ¿Saben? Entonces, el canto bien puede ser un ministerio espiritual, la predicación también. Cuando uno lee el enunciado de esta creencia, ahí menciona la palabra predicación, aunque es una mala traducción, porque viene del inglés proclamation y no se debería traducir predicación, sino como la proclamación presentar la palabra, básicamente, digamos, evangelizar, se podría decir. Entonces, tanto que tengamos un don como que tengamos un talento que podamos usar en un ministerio espiritual, eso está genial que lo usemos para Dios. De hecho, no debemos restarle valor a los talentos también es Dios que los da. Y tampoco debemos restar valor a las destrezas que uno tiene. Yo, por ejemplo, he adquirido algunas destrezas en la vida que no son cosas que me vinieron naturales, sino que de algún modo yo las he estudiado y que han sido sumamente útiles para la iglesia. Yo tengo, por ejemplo, la destreza de editar materiales, de hacer traducciones y todo eso. Y ustedes saben, o quizás no saben, pero bueno, sí. Yo hago traducciones y edito materiales para IAPAS regularmente. De hecho, este folleto de escuela sabática de ahora, el 3 en 1, el complementario que viene con el folleto, fui yo que lo traduje del libro de Deuteronomio. Yo lo traduje como en el mes de abril y de hecho, si usted no lo ha comprado ese 3 en 1, compre, porque a mí me gustó muchísimo y aprendí muchísimo de eso. Pero bueno, solamente es una exhortación, digamos, pero son destrezas que uno también adquiere. ¿Y para qué la uso? Para Dios. Entonces, no se limiten. Todo lo que usted tenga, o sea, todo lo que usted tenga. Bueno, está bien que el canto no es un don, que la predicación no es un don, pero no es importante que lo sea o no. La idea es que podamos glorificar a Dios con lo que tenemos. Amén, así es. Bueno, por ejemplo, yo tengo en la iglesia hay una hermana que es arquitecta y a esa hermana le da mucha dificultad subir al púlpito por temor, porque ella cree que no puede hacerlo. Sin embargo, cuando tenemos algún evento en la iglesia, alguna actividad, quien hace la decoración, quien prepara el escenario es esa hermana y yo no puedo hacer eso ni en sueños. Entonces, es una destreza que ella tiene y lo está usando también para el servicio de Dios. Así que al fin y al cabo, si los dones son los mismos que están en la Biblia o si tenemos talentos o destrezas, usarlo para la obra del Señor es el objetivo principal. Tengo a Eunice con la mano levantada y Dinangi hizo un comentario. Te voy a dar la palabra a Eunice. Dice, pero entonces predicar iría dentro de tener el don de evangelismo, pastor. O sea que sí, yo creo que el pastor explicó esa parte. ¿Verdad que sí? Depende. Porque no todo buen predicador es un buen evangelista. Yo no me considero ser un predicador malo, por ejemplo, pero nada que ver con ser evangelista. O sea, son cosas distintas. Entonces, en el caso mío, por lo menos, no. Pero en el caso de otro, puede ser que sí. ¿Está bien? Hay que ver qué tan efectivo es en el evangelismo. Muy bien, gracias. Eunice. Buenas noches. A mí, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos, sí. Bueno, a mí lo que me pasó es que por muchos años yo decía y que yo no tenía dones. O sea, yo decía, Señor, ¿y cuáles son mis dones? Porque como usted decía, entendemos que el que canta pues tiene don y el 80% de la adventista canta. Y yo dije, yo estoy en ese 20, yo no canto aunque quisiera. La predicación entiendo que todos debemos predicar, pero hay gente que tiene ese especial y uno también lo ve como un don. Y yo decía, pero es que yo no sé cuál es mi don, yo no tengo ninguno. Hasta que en una predica entendí el tema del servicio y identifiqué que mi don es el servicio, porque a mí me apasiona servir, o sea, en todo, a personas, como sea. Yo soy la que siempre estoy ahí como utility.
que mucha gente me dice, ¿por qué tú te pones así? O sea, pero es que a mí no me, o sea, hay gente que se sienten que a veces me usan demasiado algunas personas y que a mí no me molesta. O sea, yo soy feliz sirviendo, yo soy feliz haciendo el bien, a veces aunque sacrificándome. Entonces entendí, comprendí que hacer un don y aún hoy soy feliz con mi don. No canto, quisiera, pero soy feliz con el servicio. Amén. Bien, ¿hay alguien más que tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, yo creo que los chicos entendieron el objetivo principal de este seminario. Si somos líderes en la iglesia y para eso se están preparando, para ser líderes juveniles específicamente, entonces debemos tener claros cuál es nuestro don para que podamos usarlo, para que podamos influenciar en otros y también para que podamos guiar a los demás y orientarlos en cuáles son sus dones y que puedan estar al servicio de Dios. Así que yo pienso que el tema ha estado bastante claro. Ajá. Miren, hace como 2 años había una página en internet que tenía un examen para no cogerlo y al final les decía cuáles eran sus dones. Yo lo tomé, no digamos que me salió exacto como yo sí sé que son mis dones, pero salió bien similar. Tristemente esa página se descontinuó, así que no se la puedo compartir, pero si yo consigo algo por ahí parecido, aunque sea, luego se lo voy a compartir para que lo puedan usar, porque ayuda a uno tener una idea tentativa, ¿ven? Bien, gracias, Pastor. Yo pienso que hemos estado bastante claros esta noche y que hemos sido edificados. Se demostró su don de la enseñanza. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros en esta noche. Bendiciones para usted y para su familia. Quiero darle paso entonces a nuestro presidente de federación para que tenga las palabras de cierre de este encuentro. Si está por aquí, Pedro. Lo vi hace algunos segundos. Está muteado el micrófono. Perfecto. Lo que pasa es que me quedé mirando cuando Mercedes mencionó al presidente. Yo dije, pero ese no soy yo, sino el coordinador de la federación, porque todo lo que y un chima para allá, no, yo no soy ese. Bueno, yo quiero agradecer grandemente que la mayoría de los que están en este grupo de Líder Juvenil HD 2021 pudo decir presente. Creo mucho en el servicio que le podemos dar a Dios a través de los dones espirituales. Incluso creo, gracias a la creencia de los dones espirituales, de dones y ministerios espirituales, que cuando no lo usamos ponemos en riesgo hasta nuestra salvación, porque dejamos de glorificar a Dios y dejamos de compartir con otros la bendición que primero Dios nos puso a nosotros. Y aplicando la cita bíblica muy conocida, tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. Ministro, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, si no hubiésemos tenido el contexto de pandemia, nuestro plan era tener los 10 seminarios en vivo, en tiempo real, presencial. Y le aseguramos que para el 22, alguna iglesia del distrito, que puede ser Villaverde Alto o Villaverde 1, porque si no menciono eso, Merinia me lo toma en cuenta, lo traemos para que esté con nosotros. O si no, lo que podemos hacer, familia, en una actividad provincial como federación, tener al pastor Dorian Santana. Quedó esa mejor, ¿verdad que sí, Miriam? Mercedes, Eunice. Una observación, qué bueno que dices para el 22, porque de hecho, es bueno que ustedes sepan algo. Ahí me trasladaron recientemente para Higüey y yo cancelé todos los compromisos presenciales que pude. Yo cancelé como 7 invitaciones que tenía y dejé los que eran virtuales porque no me implicaban desplazarme básicamente ni moverme del distrito, pero yo estoy aceptando invitaciones a partir de abril del año que viene porque quiero concentrarme mucho en el distrito y con los hermanos. Eso no es mío de paso, eso es un modelo que estoy siguiendo del pastor David Mateo. Él me dijo que había hecho eso y digo, bueno, pero eso hay que imitarlo, lo bueno se imita. Así que sí, para el año que viene todo es posible, todo es posible. Perfecto.
Bueno, vamos a despedirnos en santa oración. Vamos a permitirle al pastor Dorian Santana que nos conecte al cielo una vez más a través de la oración final. Adelante, líder. Bien, oramos. Bondadoso Padre que estás en los cielos. Señor, gracias porque nos has dado de tus dones espirituales. Gracias porque nos has hecho comprender esta verdad bíblica. Ayúdanos a aplicarnos a ti, a tu servicio, a hacer tu voluntad y que cada vez más podamos ser más semejantes a Cristo, podamos atraer a otros a los pies de Jesús y estos jóvenes que han sacado de su tiempo para aprender de estos temas y capacitarse, síguelos guiando, Señor, para que su testimonio sea de bendición para otros. Sé con sus familias, dótalos de salud y prepáranos para tu reino. Esto pedimos, Señor, por amor de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Siempre. Saludos a Rocío. Feliz noche para todos. Gracias.